Bien, continuamos en Sol Mayor y ya les cuento que estamos comunicados, bien digo, con el compañero Héctor Giuliano, quien es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UBA, investigador, especialista en geopolítica, en finanzas públicas y sobre todo la deuda externa argentina, esta deuda perpetua, como él le dice. Muy buenas tardes, Héctor. Carlos Codesos lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué dice tanto tiempo? Bien, gracias por llamar y, bueno, saludos a los escuchantes, ¿no? Sí, siempre es bueno hablar con usted porque siempre, todos los días, algo aprendemos. ¿Qué puede decirnos de esto? Yo sigo permanentemente la actualidad, fundamentalmente la economía pública, sí, ¿no? Porque, digamos, lógicamente que el contexto de la economía general depende de la política económica del gobierno, pero arrancamos con el pie izquierdo, porque yo, estrictamente hablando, sí, no conozco ninguna política económica del gobierno Milei. No conozco que haya formulado. Sí ha formulado posturas ideológico-económicas, ¿no? Liberalismo, sí, grandes titulares, grandes eslogan, ¿no? Viva la libertad, carajo, etcétera, etcétera. Pero cuando bajamos al terreno, resulta que nos encontramos con un gobierno que se dice liberal, sí, pero que en la práctica es tanto más intervencionista que los que lo precedieron, ¿verdad? Porque el libre mercado que propone el liberalismo económico tradicional, sí, consiste en que el Estado no intervenga para fijar precios, para fijar condiciones, y en cambio estamos viendo lo contrario. Por ejemplo, el principal precio de la economía argentina es el precio del dólar, y el dólar está atrasado porque lo sostiene el Estado con intervención directa por compra o venta de dólares, y porque se está endeudando para mantener un dólar atrasado. Así que un gobierno liberal, por eso el otro día reaccionaron tan violentamente cuando se lo dijo el propio Cavallo. Claro. Que Cavallo dijo, bueno, como que dice, ya esto no da para más, el gobierno tiene que liberar el tipo de cambio. Es claro, estamos cacareando con respecto a la libertad, pero tenemos un tipo de cambio intervenido y atrasado que juega contra la economía del país, ¿me explico? Ayúdeme, lo mismo que pasa, Héctor, con los precios. Ayúdeme, antes de decirme ese concepto, ayúdeme a comprender. Cuando usted dice atrasado, a mí qué sé yo, se me agarra un frío en la espalda. No, el concepto atrasado, bueno, es en la jerga económica popular. Sí. Toda moneda, sí, eso en nuestro caso, tiene una relación de valor con las monedas extranjeras. Bien. En nuestro caso y en el mundo, la moneda determinante es el dólar. Entonces, hablar de atrasado o la contraria, adelantado, significa si yo tengo que usar más o menos pesos para comprar un dólar, ¿verdad? Sí. Entonces, en este momento, el del dólar oficial está alrededor de los 1.400 pesos. Sí. Esa es la cotización del tipo de cambio oficial, que para más tiene una banda de flotación, no es un precio fijo, sino es un valor que fluctúa entre determinados parámetros. Pero sea fijado por el gobierno, sea fijado por una banda de flotación, es un precio regulado por el Estado, claro, porque el Estado puede hacer subir o bajar ese dólar, y si no lo hace el Estado, lo hacen los fondos de inversión amigos del gobierno, que son los que realmente manejan el mercado financiero, ¿no? Es decir, eso se dio abiertamente en las elecciones de octubre pasado, ¿verdad? Sí. Cuando, ahora aclaremos lo siguiente, el gobierno Milei ha fracasado, y como le pasó a Macri en el 2018, sí, tuvo que recurrir a un salvataje combinado de la tesorería norteamericana, el Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales y grandes fondos de inversión regulados por bancos. Tenemos una economía que está intervenida por la banca Morgan,
lisa y llanamente. Todos los funcionarios altos del gobierno y Banco Central provienen de la banca Morgan, y no sé, para no ironizar demasiado, no sé si han dejado de ser empleados de la banca Morgan. La única diferencia es que ahora ocupan los primeros cargos del Estado. Claro, no. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de este esquema, ¿qué sentido tiene hablar de libre mercado? Todo el triunfalismo, toda la fraseología del gobierno naufraga en su intervencionismo. Se lo están diciendo los propios liberales. Sí. Gente como el doctor Carlos Rodríguez, a quien el propio Milei propuso como titular del Banco Central. Le está diciendo que está mintiendo con el superávit fiscal y con la deuda pública. Un tipo de línea liberal. También el economista Roberto Kachanowski, o un digamos un francotirador como es Carlos Maslatón, que lo dice haberlo conocido íntimamente a Milei desde mucho antes de las elecciones. Sí. Entonces, primera contradicción: tenemos un gobierno que se declara liberal, pero que en la práctica es intervencionista. ¿Por qué? Porque libera los precios para que las grandes empresas formadoras de precios manejen el sistema de precios de mercado. Pero regula los salarios, claro, porque pone un tope a las paritarias del 1% mensual, sí, cuando la inflación está en el 3%. Entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Qué quiere decir? Porque el gobierno no homologa paritarias que autoricen aumentos superiores al 1% mensual, cuando la inflación está 3 veces arriba. ¿Qué significa eso? Eso es intervencionismo puro. Si Milei no hubiera estado en el gobierno, hubiera tenido fundamento liberal para decir: el gobierno está regulando los salarios, ahora lo regula él desde el gobierno. ¿Me explico? Sí, es decir, sí. La política del gobierno desde que asume Milei consiste en la caída de los salarios y las jubilaciones y planes sociales en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que los aumentos de sueldos, jubilaciones, etcétera, sean menores que la inflación. Con lo cual toda la gente pierde, todo el mundo perdemos poder adquisitivo. Porque yo digo que el gobierno se maneja con 3 grandes mitos, ¿no? El mito de haber derrotado la inflación, sí, el mito de tener superávit fiscal genuino y el mito del desendeudamiento. En la realidad no son así. Y ojo que me baso en cifras oficiales, ¿no? Sí, le creo. Sí, perdón. Le creo, sí. No, pero doy un dato que habla por sí solo. ¿Usted sabe cuánto aumentaron los precios y cuánto aumentó la inflación? Bueno, cuando aumentó la inflación, no, la inflación es el aumento de precios. ¿Cuánto fue la inflación acumulada desde diciembre del año 23 que asume Milei hasta hoy? Más del 300%. Se calcula que está entre el 2,95 y el 320%. Ese es el hombre que derrotó la inflación en la Argentina. Es claro que primero provoca un descontrol de precios y luego, una vez que se produjo ese gran desfasaje de precios, estabiliza términos más manejables, como el 2-3% mensual. Pero la inflación es un fenómeno acumulativo. La inflación no la tragamos todos nosotros, claro, ¿verdad? Sí, cuando asume Milei provoca en un solo mes, diciembre del 2023, provoca una inflación en ese mes del 25.5%. Eso no fue una cuestión de mercado. Le dio carta blanca a las grandes empresas, grandes monopolio y oligopolio, para que remarquen precios a discreción. Sí, produjo una devaluación del 130% que se trasladó a los precios. Eso le iba a decir. ¿Qué pasó con el 118% de arranque de devaluación?
Exacto, creo que fue en los términos reales 130, bueno, pero o 120 según cómo se mida, porque algunos lo miden contra el 30 de noviembre, otros lo miden contra el 7 de diciembre, es decir, el día anterior a la Asunción. Pero de todas maneras, en los precios que asumió Milei aumentaron más del 300%. Ese es el hombre que derrotó a la inflación. Sí, qué viveza. Yo primero dejo rienda suelta a que los precios se acomoden como quieren las grandes empresas, ¿no? Y después, cuando están en un nivel de 300% arriba, después trato de ir estabilizando, de tal manera que las empresas y sobre todo el capital financiero que especuló con todos esos aumentos, retiene y capitaliza las ganancias, mientras que la gente se tragó la diferencia. Porque la inflación pasada no se recupera. No, seguro. Cuando los fondos de inversión que siguen manejando el negocio del carry trade, de especular entre tipo de cambio y tasa de interés, sí. Cuando los fondos de inversión actúan, tienen una ganancia diaria, mientras que cualquier trabajador afiliado o cualquier persona tiene un salario mensual que se indexa no mensualmente, a veces trimestralmente, y por debajo de la inflación pasada. Claro, se deprecia. De tal manera que la diferencia se la tuvo que tragar cada uno. Claro. Porque la inflación le va a carcomiendo a usted el salario o la jubilación día por día. ¿Qué pasa? Eso sí. ¿No? Y los aumentos compensatorios no equiparan la inflación y vienen desfasados un mes, porque el salario se cobra a fin de mes. Claro. Esa es una trampa financiera. ¿Por qué? Porque es el problema de siempre que yo trato de explicar, la diferencia entre finanzas y economía. A ver. La gente cree que es lo mismo, pero no. Cuando estamos hablando de economía, estamos hablando de la economía física o real y del sistema de precios de mercado. Sí. En cambio, cuando hablamos de finanzas, hablamos de especulación, de arbitraje. ¿Qué me conviene más, por ejemplo, en este momento? ¿Comprar dólares o poner a plazo fijo, o en fondos comunes de inversión, o plazos indexados? Bueno, todas esas opciones, esa panoplia de opciones que tienen, son todas opciones especulativas, ¿no? Porque apostar al dólar hoy es un acertijo, porque el dólar está atrasado en su valor, que es lo que me preguntaba antes. Sí. Es decir, hoy en día se estima que el dólar, si tuviera que seguir una paridad de aumento con los precios, tendría que estar en un valor, se discute, cada autor tiene su propia postura, ¿no? Sí. Pero tendría que estar entre 1.800 y 2.200 pesos por dólar. Está en 1.400, 1.400 y pico. Es claro, ¿quién tiene la bola de cristal para saber qué va a ocurrir con el dólar de acá a unos meses? Y ojo que este tema que yo le planteo no es un tema que solamente puede razonar el hombre común. Las principales consultoras de Wall Street, sí, le están bajando informes negativos al gobierno Milei. claro. Cosa que el gobierno trata de eludir, trata de que le inventen buenas notas, ¿no? Porque el otro día esta calificadora de riesgo Fitch le elaboró un informe bastante positivo de la Argentina, no diciendo bien porque Milei no puede mostrar resultados, pero sí hablando de que bueno, que las perspectivas son positivas, etcétera. O sea, son notas digamos dibujadas. Edulcorando la cosa, ¿no? ¿Cómo? Edulcorando la cosa. Es claro, las calificaciones de riesgo,
En el mundo existen tres grandes calificadoras de riesgo: Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que es Fitch IPCA. Estas calificadoras están a nivel internacional identificadas con los grandes fondos de inversión. Entonces, dibujan en la práctica las calificaciones positivas o negativas según le convenga a sus mandantes asociados. ¿Me explico? Si hay un megafondo como BlackRock que quiere invertir o no, porque considera un negocio, determinadas acciones o rubros en la Argentina, y bueno, una calificadora de inversión puede acomodar esa calificación a gusto de sus operadores fuertes. ¿Me explico? Así funciona el mundo, así funciona el mundo financiero. No es que esto es un libre juego de oferta y demanda, de que la gente se mueve no por expectativas, se mueve por informaciones. Se trata de fondos de inversión que pueden modificar la realidad. Es como el presidente Trump, que para ayudar y salvar las elecciones de octubre, lo dijo con todas las letras. Dice, sí, yo espero que el gobierno Milei triunfe en estas elecciones parlamentarias, la del 26 de octubre pasado, dice, porque si no, dijo así textualmente, dice, no vamos a ser tan generosos con la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que hasta el menos advertido se dio cuenta de que si Milei llegaba a perder, como ya había perdido en los sondeos y en las encuestas anteriores, ¿no? Llegaba a perder, el lunes acá en la Argentina teníamos una corrida cambiaria, y eso no explotaba por una reacción natural del mercado, no, explotaba porque determinados fondos de inversión iban a provocar esa corrida, así que ese pronóstico era en realidad una amenaza. Me explico lo que quiero decir. Es decir, no, la economía libre no existe. El general Perón repetía muchas veces, aunque la frase parece que era mucho más generalizada y aceptada, que es que no hay economía libre. La economía libre es un mito. La economía la controla el Estado o la controlan los grandes monopolios y oligopolios privados a su antojo. Bueno, lo que quiere decir el triunfo de Milei en la Argentina es que los grandes grupos financieros y económicos que controlan la economía del país son los que deciden. Y el Estado lo único que se limita a través suyo es de poner la firma a los requerimientos de estos grandes grupos internacionales. Por eso ahora se habla de economía de dos velocidades. ¿Por qué? Porque queda perfectamente manifiesto que hay sectores que crecen, tres concretamente, y hasta por ahí nomás. Primero y principal el sector financiero, con el negocio del carrito que sigue a toda máquina, ¿no? El sector de hidrocarburos, que con vaca muerta a la cabeza, por la producción de petróleo y gas, y el sector de la minería, donde se está produciendo un verdadero boom de inversiones y de producción, lo cual, bueno, tiene que madurar, no es inmediato tampoco, pero ¿cuál es la característica de esos sectores? Primero, son tres sectores que crecen, contando el financiero, mientras la economía está en recesión. Mientras la industria, el comercio, la construcción están en recesión. Entonces el capital financiero gana. Las grandes empresas multinacionales que controlan la producción de petróleo, de hidrocarburos y minería, están de parabienes. Pero la economía argentina en su conjunto está en recesión. Porque la realidad es que el motor de estas inversiones es un motor transnacional.
no son capitales nacionales, son grandes grupos multinacionales que como agravante explotan sectores primarios de la economía, claro, sin elaboración acá, ¿no? El ejemplo típico del litio. Claro, pero se lo llevan. Claro, la Argentina es uno de los 3 principales productores de litio del mundo. Hay acá inversiones que se están sacando los ojos para ver quiénes aprovechan la inversión en litio, pero la Argentina no tiene fábricas de baterías para automóviles con el litio que se obtiene. Claro. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina se está transformando cada vez más en un productor de materias primas sin elaborar. Claro. Entonces la industrialización de la Argentina está cayendo, y cae la producción y cae el empleo. Entonces se crea una economía con una estructura desequilibrada, donde determinados sectores están en una situación privilegiada, empezando por el sector financiero bancario. Otros que son en manos de multinacionales, petróleo y minería a la cabeza, ¿no? O incluso el agro, porque el agro, los productores locales, los productores independientes, dependen de las grandes firmas exportadoras, que son todas transnacionales, porque el comercio de granos de la Argentina no lo manejan los productores argentinos, lo manejan las empresas transnacionales, los grupos multinacionales como Dreyfus o Cargill, que son los que realmente manejan el negocio. Entonces, toda esa estructura es una estructura de primarización de la economía, o sea, la Argentina deviene nuevamente un gran productor de productos primarios sin elaborar. ¿Por qué? Porque exporta materias primas que se elaboran afuera. O sea, en lugar de integrar la producción local de materias primas con su industrialización, que daría valor agregado, no, la Argentina al revés, exporta materia prima y a la vez abre la economía para que las importaciones con el dólar atrasado sean más baratas. Yo creo sinceramente que no tenemos un gobierno nacional. No. Es un gobierno por delegación extranjera. Además, el propio presidente lo ha dicho en forma indirecta, ¿no? Cuando habla de su alianza subordinada incondicional a los Estados Unidos de Israel, y sus pactos de conveniencia con Gran Bretaña. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de la política anarcoliberal de Milei? No son los argentinos. No. ¿Dónde están los resultados de Milei? A Milei Milei repite la gestión de Macri. Macri estuvo 2 años, endeudó el país en 83.000 millones de dólares y a los 2 años fracasó y tuvo que pedir un salvataje de superemergencia al Fondo Monetario Internacional. En que se violaron los estatutos. En que incluso efectivamente se violaron los estatutos porque se le dio más plata de la que correspondía y además se le dio plata que se utilizó con el actual ministro Caputo entonces al frente del Banco Central para violar los estatutos del fondo que prohíben que los préstamos del fondo se utilicen para aguantar corridas cambiarias, que fue lo que hizo Caputo en junio del año 2018. Entonces, estas cosas no ocurren por casualidad, ni por leyes de oferta y demanda de mercado, ni por juego libre de los actores. Estas cosas ocurren porque son los grandes negociados internacionales, ¿no? Cuando con toda la gravedad y la entidad que tienen escándalos como el que se dio con
bueno, que se está dando con el jefe de gabinete con Adorni, sí, ¿no? Pero más grave todavía, y de la cual lo de Adorni está tapándolo bastante, es el negociado del Fondo Libra. Claro, Libra, sí, ¿no? Sí. O antes, cuando tuvieron que apartar a expertos, que quedó manifiesto que recibía dinero del narcotráfico, y así sucesivamente. Pero aún así, aún con ese método de corrupción institucional que abarca todos los gobiernos, ¿no? Porque tanto hablar de la corrupción kirchnerista y sus alcances, ¿no? Y resulta que ahora aparece un rosario de denuncias contra el funcionariado de Milei. No digo que uno excuse las otras, porque no son exactamente los mismos casos, pero nadie presta atención al mayor escándalo de corrupción, que es la deuda pública, porque la deuda pública argentina es secreta. Claro. El Ministerio de Economía, cada 15 días, acaba de hacerlo la semana pasada, cada 15 días hace licitaciones de deuda para renovar la deuda que vence, porque toda la deuda que vence en Argentina no se paga, sino que se renueva. No se puede pagar. Se hace lo que se llama rollover. Rollover es refinanciación, es decir, vencen. En promedio le vencen a la Argentina más de 10 billones de pesos por quincena. Qué bueno. Y se hacen licitaciones para renovar esa deuda. Esas licitaciones son secretas. El gobierno no da a conocer quiénes son los acreedores de la Argentina con los cuales se refinancia o no esa deuda. En una época, aunque se hacían a través de los bancos, el Ministerio de Economía daba un Excel que informaba brevemente cuánto fue la postura de cada banco intermediario, porque estas operaciones se hacen a través de los bancos, o sea, los fondos de inversión depositan su dinero en los bancos y los bancos compran títulos públicos, o sea, se hace con la intermediación bancaria y las comisiones del caso, lógicamente, ¿no? Entonces, ese esquema, que es el esquema tradicional de licitación, es secreto. Ahora, si alguien va, como se ha levantado ahora nuevamente en estos casos de Andis y otros negociados que se están destapando de sobreprecios, pero nadie habla media palabra de las licitaciones de deuda, que son secretas. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que si se hace una licitación de 10 billones de pesos, ¿cómo puede ser que se abra la licitación hoy y la apertura de sobre es pasado mañana? Nadie maneja semejante suma como para disponerlo rápidamente si no tiene información previa. Yo digo que en realidad el mecanismo es al revés. Son los grandes acreedores y sus intermediarios bancarios los que le llevan al gobierno preparada la licitación que tiene que convocar el gobierno, de tal manera de que es como decir, es un arreglo de antemano. Primero los acreedores le llevan la propuesta y el gobierno entonces elabora la resolución conjunta, que es una resolución que se hace entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ¿no? Tradicionalmente, por la cual establece las condiciones de cada bono que se va a ofrecer. ¿Y de dónde surgieron esas condiciones? Las fija el gobierno unilateral. Al revés, se la dictan los acreedores para que el gobierno elabore la resolución y consecuentemente le optimice en las condiciones de mercado. Se la escriben los otros. ¿Cómo? Se la escriben los otros. Exacto, sí, en realidad siempre fue así, ¿no? Quizás ahora es un poco más descarado porque no tienen prurito en que intervengan
los grandes fondos de inversión o los grandes bancos de los cuales proviene todo el funcionariado de la administración Milei en materia económico-financiera. Héctor, dos cosas quiero preguntarle. Sí. Y perdóneme, sí. No es que lo quiero cortar, pero es fundamental. No, es sí, importante. Porque yo por ahí me largo a hablar y estoy desviándome del tema central. Sí, ¿Cuál es el monto real de la deuda externa argentina? Eso como primera parte. Y la segunda parte, ¿alguna vez entró parte de ese dinero o solo asientos contables son? Bueno, la historia de la deuda pública contemporánea empieza en el año 76, así que 50 años corrió mucha agua bajo el puente. Pero, primera respuesta, la deuda pública actual es de prácticamente 500.000 millones de dólares, 497.000. Así que estamos en el orden de los 500.000 millones de dólares de deuda pública. Deuda pública que puede ser interna o externa, puede ser en manos del Estado, en manos de organismos internacionales, pero la mayoría está en títulos públicos, es decir, en pagarés del Estado. Es decir, la deuda actual está en el orden de los 500.000 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto hay que pagar de intereses al año? Por esa deuda, más de 40.000 millones de dólares. Y la Argentina, con todo este esfuerzo impuesto por el gobierno a través de sus planes de ajuste, está pagando entre 10 y 11.000 millones. Está pagando la cuarta parte de los intereses. O sea, no solamente no pagamos un centavo de capital, sino que no llegamos a pagar la cuota, la tercera parte de los intereses. Ese es el estado de gravedad. Y como los acreedores son financieros que viven de eso, no comen vidrio, se dan cuenta de que la Argentina, el problema de las consultoras en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, es precisamente que están advirtiendo que tengan cuidado porque la Argentina está en riesgo de default, es decir, en riesgo de cesación de pago. Por eso el gobierno está desesperado por conseguir una vaca de ayuda que en este momento se está negociando a través de Caputo y otros funcionarios para reunir una masa de maniobra de unos 10.000 millones de dólares, 4.000 provenientes de organismos internacionales, 4.000 de un préstamo consorciado de 6 bancos que se dice que están piloteados por la banca Morgan, y 2.000 que vendrían de privatizaciones. Ahora, analicemos brevemente cada rubro. Los 4.000 que vendrían de los organismos internacionales, sin contar el Fondo Monetario, porque al Fondo Monetario se le tiene que pagar a su vez capital e intereses, vendrían del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que ahora es Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no? La idea es que se junte una masa de unos 4.000 millones de dólares, que no son solamente préstamos, sino son también garantía a los acreedores por si la Argentina les deja de pagar, con lo cual eso encarece la tasa de interés, porque si yo le voy a prestar a un país más riesgoso, le voy a pedir más tasa de interés, que es el dilema que está teniendo ahora la Argentina. Los 4.000 que corresponden a los bancos, el gobierno los mantiene en secreto. Es decir, el propio ministro Caputo dijo que no iba a dar a conocer, el Ministerio de Economía dijo que no iba a dar a conocer las entidades con las cuales estaban negociando esos 4.000 millones, con el argumento de que podían afectar el ritmo de las negociaciones. O sea, se está hablando de contraer 4.000 millones de dólares más, y se está diciendo que ni siquiera van a decir con qué banco se va a contratar ese préstamo. Trascendió por vía periodística que el que lo piloteaba era la banca Morgan, la banca Morgan Central, JP Morgan, ¿no?
porque está Morgan Stanley, hay varias variantes, ¿no? Pero, y que entre los bancos que se mencionan, por ejemplo, estaba el Citibank o el Santander, el Barclays británico, pero son trascendidos periodísticos. No hay información oficial. Yo entro todos los días a la página web del Ministerio de Economía, del Banco Central, pero es lo mismo que nada. No hay ninguna información nominativa. La deuda es secreta. Y secreta significa que no conocemos quiénes son nuestros acreedores. Claro. Desde que asumió Milei hasta ahora, sí, la deuda ha aumentado 100.000 millones de dólares. Y todavía el gobierno da a entender equívocamente que el país se ha desendeudado. Es una locura. Por eso, es una especie de bofetada, ¿no? Es como decir, estamos en libertad de decir lo que queremos, total, no hay... El ABC de la libertad periodística es el acceso a la información. Y resulta que no hay acceso a la información pública. Entonces, si tenemos un Estado que no da a conocer su gestión, entonces tenemos derecho a sospechar cualquier cosa. Porque si no, lo primero que hago yo es blanquear la economía, es decir, blanquear a ver quiénes son nuestros acreedores. Porque estamos hablando de una deuda que está creciendo. Cuando terminó la gestión de Alberto Fernández, sí, la deuda oficialmente, estoy hablando con los datos del Ministerio de Economía, era de 438.000 millones de dólares. Hoy está en 500.000. O sea, ya oficialmente 438, ya oficialmente se reconoce que ha aumentado 60.000 millones de dólares. Pero además, el gobierno está ocultando los intereses que se capitalizan. Quiere decir que como la Argentina no puede pagar la totalidad de los intereses, entonces esa diferencia que yo calculo en este momento ya lleva con un piso entre 50 y 60.000 millones de dólares más, porque estamos hablando de que la Argentina tendría que pagar 40.000 millones de interés y está pagando 10, ¿no? Claro. Y es más, en el Congreso fue denunciado esto. Escuché, entre otros, no fue el único, ¿no? Pero un discurso de él, Mayans, que es el titular del bloque kirchnerista, creo, ¿no? Sí. Que hablaba de 102.000 millones de dólares el aumento de deuda del gobierno. Se supone que como legislador tiene mejor información, sí, y además cuando yo lo escuché ese fragmento de discurso en la Cámara de Diputados, ninguno lo contradijo, ¿no? Así que Milei está repitiendo la historia de Macri. Macri en 2 años aumentó 83.000 millones, Milei en 2 años 100.000, ¿no? Estamos frente a una constante que es un sistema de deuda perpetua por el cual la Argentina no puede pagar un centavo de capital, no puede amortizar, no puede bajar la deuda, y en cambio no solamente está tomando deuda nueva, sino que además está capitalizando intereses que no paga, con lo cual es la receta ruinosa. Claro. Y mientras tanto está teniendo salida de capitales por el negocio del carry trade, es decir, que vienen capitales financieros, se colocan acá las tasas de interés más altas del mundo, que paga el Estado a través de títulos públicos, sí, y pueden salir en cualquier momento canjeando esos títulos y haciendo las transferencias a la Bolsa de Nueva York o a donde ellos quieran para para poder canjear y vender esos títulos que acá compraron en pesos, venderlos en dólares y hacerse la diferencia del contado con liquidación. Héctor, es un negociado financiero directo. Sí. ¿Cómo salimos? ¿Cómo se desbarata toda esta madeja? ¿Cómo la desentrañamos, no? Los argentinos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por el momento
lo único que uno puede hacer es tratar de estudiar estos temas, que ya ve que todas estas cosas cuesta un Perú, tratar de armarla, tratar de llegar al conocimiento del negociado. Poder actuar, no veo ninguna variante, porque ni el oficialismo de turno ni la oposición están denunciando este esquema. Ni están preocupados por él. Ni están preocupados porque, seamos concretos, el liberalismo y la oposición kirchnerista, que es de línea socialdemócrata, en realidad han seguido y siguen una misma regla de renovación perpetua de los vencimientos. Claro. Así que lo que puede cambiar es la fraseología, el discurso externo, pero en la práctica no. A ver, seamos concretos, el último gobierno Fernández, ¿no? Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, aumentó la deuda también en más de 100.000 millones de dólares. Y aparte Guzmán, y usted no me deja mentir, no hizo una suerte de inventario, no tomó la deuda de Macri a modo de inventario como se dijo al principio. Y el kirchnerismo justamente convalidó todo lo actuado por Macri. Claro. Convalidó el negociado con los fondos buitre en agosto del año 2020. Sí, señor. Y luego, por exigencia del Fondo Monetario Internacional, hizo aprobar la ley del Congreso que convalidaba el préstamo de Macri de los 57.000 millones, de los cuales se desembolsaron 45. ¿Por qué exigió eso el Fondo Monetario? Porque como es una irregularidad manifiesta contra su estatuto, ¿no? Para quedar liberado le exigieron que lo refrende el Honorable Congreso de la Nación. Así el día de mañana nadie puede levantar el dedo para señalar nada, porque van a decir, pero no, esto lo aprobó el Congreso, fíjense ustedes. Y en eso tuvo mucho que ver Sergio Massa, ¿no? Sí, fue fundamentalmente la gestión de Massa. No nos olvidemos que Massa en particular, durante el año de gestión al frente de Economía, era considerado, yo leo diarios como La Nación, por ejemplo, que siempre mencionaban, nunca dejaban de mencionarlo, los fluidos contactos del ministro Sergio Massa con los fondos de inversión de Wall Street, que son los que permitieron que él, que entonces estaba como presidente de la Cámara de Diputados, fuera el que piloteara el acuerdo Guzmán con los fondos buitre de agosto del 2020, que citaba recién, y luego la aprobación que convalidaba el acuerdo con el Fondo Monetario. Y otro dato de color, que en ese momento estaba Massa al frente de diputados, que fue el que cocinó dentro del Congreso esa mayoría aprobatoria. Si el kirchnerismo lo convalidaba, la oposición justamente liberal no iba a ser lo contrario, sería un absurdo. Seguro. No nos olvidemos también que cuando a Macri en Estados Unidos no le daban ni la hora, quien lo lleva de la mano fue Sergio Massa. Exacto, sí. Sergio Massa fue señalado en su momento, pero ojo, señalado, estamos hablando de noticias periodísticas, ni siquiera de información secreta. No son trascendidos. ¿No? Fue señalado como un hombre afín a los intereses de Wall Street y del capital financiero y de los Estados Unidos. Por eso la confianza que tenía el kirchnerismo de continuar el gobierno bajo una gestión Massa. Porque, o sea, era la pata del capital financiero en el sistema de gobierno. Es así, y sigue siéndolo, porque las expectativas políticas de Massa, en mi opinión, no se han roto, sino que sigue siendo un candidato de reserva frente al desmanejo de Milei, porque ya lo de Milei entra a ser peligroso por distintas razones. La primera y principal es porque fracasó, no está dando resultados. A los 2 años de gestión tuvo que pedir un salvataje al gobierno Trump.
Y un gobierno que el otro día Trump, con sus declaraciones insólitas, ¿no? Sí. Lo terminó de dar una mano de bleque, donde dice, hablando de las perspectivas electorales del año próximo, ¿no? Del 2027, dice, bueno, dice, queda claro, dice que nuestra ayuda va al gobierno de nuestro amigo Milei, etcétera, o sea, dando a entender que toda esta ayuda, entre comillas, porque es una ayuda en favor de ellos, ¿no? En favor de sus propios negociados, todo esto está condicionado a la subordinación de Milei. Pero si el día de mañana apareciera un candidato que no quiere seguir la misma línea, ese armazón que se ha constituido y que tiene ahora atrapada, por así decirlo, toda la economía financiera argentina, se puede alterar en 24 horas. Claro. Que esa es la extorsión de los capitales financieros, que en 24 horas le provocan una corrida cambiaria. Entonces, frente a eso, la Argentina ahora está inerme. Más, creo, sinceramente, mi impresión es que la Argentina no tiene un gobierno nacional. No, seguro. Directamente. Aparte tiene un presidente que odia al país y odia a los argentinos. Bueno, en primer lugar, sus medidas son medidas propias de un descerebrado político, ¿no? Es decir, la relación con el lobby norteamericano-israelí es una prueba de ello. Es decir, dar un apoyo explícito a un Estado genocida como Israel en momentos que está materializando el genocidio en Gaza abiertamente, adscribirse a la política norteamericana de ataque no provocado contra Irán. No sé, son cosas que no tienen precedente, Héctor, no solamente dentro de la tradicional política de neutralidad argentina, sino no tienen lógica de ubicación política, son servilismo puro, nada más. Héctor, no tengo más tiempo y le pido las disculpas del caso correspondiente. No, Gracias a lo mejor me extendí más de la cuenta. Después mándeme como otras veces como siempre, Héctor. Así yo lo difundo. Bueno, ha sido usted muy amable. Haya sido útil a los oyentes estas observaciones, estos comentarios, ¿no? Gracias. Porque bueno, nos mantenemos al habla. Buenas noches. Ha sido muy amable. Héctor Giuliano, licenciado en Administración de Empresas y uno de los hombres que más sabe sobre la deuda pública argentina. Nos vamos, será hasta el miércoles próximo. Gracias.